Bienvenidos al curso de Nuevo Testamento 1 de Moclan. El propósito de este curso es leer y entender todo el Evangelio de Marcos, para que conozcamos y amemos a Cristo mejor, y como resultado prediquemos su Evangelio a todo el mundo. Estos videos existen para aumentar el texto de Moclan, no para reemplazarlo. Por eso es muy importante leer el texto de Moclan y las lecturas de la Biblia. En este video vamos a enfocarnos en la estructura del Evangelio y sus conexiones con los eventos. En la pantalla está todo el texto del Evangelio de Marcos. Cada capítulo es una columna, aparte del capítulo 8, que tiene 3 columnas por razones que veremos más adelante. Pero, ¿por qué estudiamos la estructura de la carta? Lo importante son los eventos, ¿no? Es una buena pregunta. Nos esforzamos por entender la estructura para profundizar nuestro conocimiento de los eventos. Por ejemplo, esto que está marcado en verde son las ocasiones en que Jesús sana una enfermedad. Es verdad que los milagros muestran el poder de Jesús, pero si creemos que Marcos fue un autor inteligente, ¿por qué decidió esparcir las historias así por su evangelio en vez de juntarlas en una sola parte? Otro ejemplo, en azul están los exorcismos. Si Marcos solo los incluyó para mostrar que Jesús tenía la habilidad de hacerlos, era necesario mostrarlo en 3 ocasiones y con tanta distancia entre cada caso. Obviamente, Marcos no pensó que sus lectores tenían memorias olvidadizas y por eso tenía que recordarles este poder de Jesús. Por el contrario, como un autor inteligente, Marcos escribió una historia completa, no una colección de eventos que usamos como una caja de chocolates, eligiendo uno u otro al azar, sino como una buena obra de arte donde cada parte ayuda a completar la historia, hasta llevarla a la cima y la conclusión de esta. Entonces, ¿cuál es esta historia? Vemos en el primer versículo que Marcos quiere que entendamos algo específico sobre Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta frase tiene 2 títulos de Jesús, Cristo e Hijo de Dios. Exploremos el título Cristo brevemente. Todas las veces que ocurre están marcadas en rojo. Está claro que después del capítulo 1, versículo 1, no hay ninguna referencia al título Cristo o Mesías en Marcos hasta la segunda mitad del Evangelio, donde hay muchas. ¿Por qué? Vemos la segunda referencia está en el capítulo 8, cuando Pedro responde a la pregunta de Jesús: ¿Quién dices que soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Al establecer esto, Jesús empieza a aclarar y defender lo que significa ser el Cristo. Entonces, podemos ver que Marcos introduce este título de Jesús al principio y usa los eventos entre el capítulo 1 al 8 para convencer a los discípulos y a nosotros que Jesús es el Cristo. Además, si nos enfocamos más en este punto de inflexión del capítulo 8, podemos ver el propósito de Marcos en la segunda parte de su carta. Después de ser identificado correctamente como el Cristo, Jesús describe lo que el Cristo tiene que hacer. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Entonces hay una estructura que sale del texto mismo y que muestra que el Evangelio de Marcos tiene 2 partes. La primera lleva al lector a ver a Jesús como el Cristo y la segunda describe lo que Cristo vino a hacer. En las palabras del texto de Moclan, los capítulos del 1 al 8 del Evangelio, se trata de la pregunta ¿quién es este hombre? Y después del vínculo del capítulo 8, del 27 al 30, antes del enfoque de la segunda mitad, capítulos del 8 al 16. ¿Por qué ha venido Cristo? ¿Qué significa seguir a Cristo? Mientras leemos Marcos, vamos a ver cómo cada evento contribuye a esta gran historia que revela la persona de Jesucristo y cómo respondemos como sus seguidores. Si todavía no lo ha hecho, una recomendación muy grande.
es leer todo el Evangelio de Marcos para tener la historia entera en la mente, quizás en voz alta, como contando una historia emocionante a los grupos de niños. Solo dura 90 minutos normalmente. Además, durante el curso va a ser importante leer todo el Evangelio 2 o 3 veces para mantener todo el texto en la mente. En el próximo video exploraremos la unidad 2 y empezaremos con los detalles del texto de Marcos.